La ciudad de Atenas se había globalizado como producto de su desarrollo cultural, económico, que el gobierno de Pericles había propiciado. Por ello ingresan a Atenas nuevas ideas, dioses desconocidos en la cultura griega hasta el momento. Aparecen los filósofos que ven en la razón humana un nuevo universo de posibilidades, distinto de los dioses. Eso atrae a los jóvenes, que pierden la disciplina física y el apego por las tradiciones religiosas, y la razón comienza a desplazar a los dioses. Un acontecimiento desborda el vaso: el descabezamiento de las estatuas de los dioses por parte de un grupo de los jóvenes aristócratas atenienses. Entonces los grupos más tradicionales consideran que la soberbia humana ha enojado a los dioses, que castigan a la ciudad con los fracasos militares y la peste que por entonces azotaba a Atenas. Se hace necesaria la purificación. La historia de Edipo tiene que ver con esa situación. Los dioses reclaman lo que les pertenece y ponen orden castigando al mundo humano, que pretende, por un instante, construir sus historias personales y sociales a espaldas de la voluntad divina. Hablemos un poco de esos dioses. Presentemos a Apolo, el más polifacético de los dioses, dios de la luz y el sol, de la verdad y la profecía, del tiro con arco y la curación. Dios oracular, patrono de Delfos, podía curar y enfermar mediante plagas. Se lo cita a veces bajo el nombre de Febo, Liceo, Loxias, Delio, porque nació en Delos. Así lo van a encontrar en la obra. Es un dios del orden, la armonía, las formas, la belleza y las apariencias. Apolo era consultado en el templo de Delfos y sus sacerdotes consultaban con él a través del oráculo. En Edipo se hace referencia a esto desde el principio, cuando se dice que se presenta el problema de la peste en Tebas. Es Apolo entonces, en el templo de Delfos, quien le exige al pueblo de Tebas purificar ese pecado original que es la muerte de Layo. Desde el inicio de la obra entonces aparece el mandato del dios Apolo. Otro dios importante, Dionisio, dios del vino, del éxtasis, de la locura ritual, de la agricultura y también del teatro. Dionisio representa lo antagónico a Apolo, es el dios del desorden, es el dios trágico. Atenea, diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría, de las artes y la justicia, protectora de Atenas, está armada, es perpetua virgen, guerrera invicta. Nació de la cabeza de Zeus cuando Éfeso le partió la cabeza con un hacha. Es representada con un búho en el hombro, dado que el búho es la imagen de la sabiduría. Hades es un dios y también es un lugar. Hades domina el inframundo, la morada de los muertos. Para los romanos, el nombre de ese dios es Plutón. Los muertos entraban en el inframundo cruzando un río, el río Aqueronte. Ese inframundo tenía un guardián, que era Caronte, quien cobraba por pasar ese río. Un oblo, una pequeña moneda que los familiares ponían en la boca del difunto para que pudieran pagar el peaje a Caronte. Pero del otro lado del río, al difunto lo esperaba Cerbero. Era un perro de 3 cabezas, el can Cerbero. Más allá de Cerbero, las sombras de los difuntos entraban en la tierra de los muertos para ser juzgadas. Hades, dios de los muertos, era un personaje temible para aquellos que aún vivían. Por eso, muchos
ni siquiera pronunciaban la palabra, utilizaban epítetos, es decir, diversas formas de llamarlo sin mencionar su nombre. Lo llamaban el rico, el sombrío, el célebre, el que recibía muchos. Noten que en la obra de Sófocles se usarán varios de estos epítetos para referirse a Hades. Hera. ¿Quién era? Hera era la esposa de Zeus, diosa de las mujeres y del matrimonio, celosa y vengativa, porque Zeus en realidad era una especie de playboy de los dioses. Hablemos de Zeus. Es el padre de los dioses y de los hombres también, y gobernaba en el monte Olimpo. Supervisaba todo el universo, dios del cielo y del trueno, conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de los cuales nacieron muchos héroes y dioses como Atenea, el mismo Dionisio o Hércules. Estos son algunos de los dioses más importantes y aparecerán en todas las tragedias griegas. Recuerden que las tragedias griegas tratan en gran medida del intento de los hombres de escapar de la fatalidad y las imposiciones que sobre sus vidas trazan los dioses. Dioses que por otro lado eran bastante jodidos. En el próximo capítulo hablaremos de la genealogía trágica de Edipo.